Jesús es el Señor con sabor a evangelio. Nos volvemos a encontrar. Domingo 30 del tiempo ordinario, ciclo B. Dice la primera lectura de la profecía de Jeremías: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos. Mirad que yo os traeré del país del norte y os congregaré de los confines de la tierra. Y descubrimos cómo el Señor nos atrae hacia Él. Él es el que toma la iniciativa, atraídos hacia Él. Y atraídos hacia Él por su bendita gracia. Tal vez alguna vez te has preguntado: ¿y yo por qué terminé en los caminos del Señor? Porque Él te atrajo hacia su morada santa, hacia su corazón bendito, hacia su presencia infinita, inefable, indecible, inenarrable. Por eso significa que es el Señor el que toma la iniciativa. Y luego veamos algo del Salmo interesante. Salmo 125. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iban llorando llevando las semillas, al volver vuelven cantando trayendo las gavillas. Las lágrimas a veces no nos dejan ver y no nos dejan ver bien. Dice: si lloras porque el sol se ha ocultado, entonces tus lágrimas te impedirán ver las estrellas. Con razón, dice Nehemías 8:10, la alegría del Señor es nuestra fortaleza. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Qué interesante que el texto dice: todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para presentar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Eso es lo interesante de la debilidad del sacerdote, porque gracias a esa envoltura débil, frágil y limitada, Él puede compadecerse de los débiles, frágiles y limitados. No siempre la debilidad es oscuridad, porque gracias a nuestra debilidad podemos iluminar la vida de la debilidad, de la limitación, o la vida limitada y débil de otros, con la luz de la misericordia. No faltaría más que un sacerdote envuelto en debilidad se vuelve implacable a la hora de escuchar las debilidades de los demás, a la hora de prestar el servicio del sacramento de la reconciliación. Faltaría más. Y todos los sacerdotes estamos envueltos en debilidad. Y gracias a esa envoltura nos podemos compadecer de la debilidad y de la limitación de los hermanos, de los demás. Bueno, leamos el Evangelio. Con sabor a evangelio, Marcos capítulo 10. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente,
El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llama». Soltó el manto de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, ¿qué pueda ver?». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema que quiero tocar en este Con Sabor a Evangelio, por la gracia del Espíritu que me asiste, lo he querido llamar protagonista. Ampliemos un poco el título. Tú eres protagonista de tu propia vida. Y si no sabes ser protagonista de tu propia vida, este Evangelio te va a iluminar para que aprendas a hacerlo. Comencemos diciendo algunas cosas básicas. ¿De dónde viene la palabra protagonista? Viene del griego protagonistis, formado por protos, que significa primero, y por agonistis, que significa luchador o jugador. Recojamos eso, recojámoslo. Entonces, protagonista es el que decide en primer lugar ser luchador y sobre todo un gran combatiente de su propia historia, de su propio drama, de su propia novela, de su propia realidad, de su propia vida. Y es la invitación a que seamos los primeros en ser los luchadores, los combatientes de nuestra propia realidad, de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. Que seamos protagonistas de nuestro propio destino. Digamos otra cosa. El protagonista es el personaje principal de un drama o de una historia. Y tú tienes, debes, ojalá lo seas, el personaje principal de tu propia historia. Dios en ti y tú en Él. Unidad inseparable, indisoluble. Digamos otra cosa. Además de protagonistas, hay antagonistas. Y el antagonista es el que representa la oposición al protagonista. ¿Y qué tal que tú seas el antagonista de tu propia historia, de tu propio destino? Por razones simples como estas. Porque piensas mal de ti, porque hablas mal de ti, porque haces cosas malas en tu contra. Entonces te conviertes no en el protagonista, sino en el antagonista de ti mismo. ¿Qué tal? Bueno, vamos entonces a poner las características de un buen protagonista en el texto sagrado que hemos proclamado sobre el ciego que recibió de Jesús la luz para siempre.
Características del protagonista. Primera, lleva la acción más importante de su historia. Sin su participación, la novela, el drama, la vida, carece de sentido. Y en realidad, el texto que hemos proclamado de Marcos 10, del 46 al 52, el protagonista de este pasaje no es Jesús, no lo es. El protagonista de este pasaje es el ciego Bartimeo. Sin el ciego Bartimeo, este pasaje carece de sentido, es decir, no lo entiende nadie. Y Jesús de Nazaret quiere que tú seas el protagonista de tu propia historia. Por eso Jesús te saca del anonimato, de la soledad, del aburrimiento, de la incertidumbre, de la inseguridad, de la indiferencia, y te pone a protagonizar tu propia historia, a velar por tu propio destino, a apersonarte de tu propia realidad. Eso hace Jesús. Hizo de Pedro protagonista, de Pablo protagonista, de María Magdalena protagonista, de la samaritana protagonista, de Zaqueo protagonista. A veces escuchamos, es que a usted le gusta mucho ser protagonista. Ojalá que usted pudiera decir sí todo el tiempo. Y quiero ser protagonista de mi propia historia y hacer de Jesús la razón de mi vida y también el protagonista de mi destino. Porque Jesús y yo y Jesús somos unidad. Porque Él me necesita y porque irremediablemente necesito de Él. Segunda característica. ¿Qué pasa con el ciego Bartimeo? Con el ciego Bartimeo pasa una cosa singular. Estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna y al oír que era Jesús Nazareno empezó a gritar. Es decir, el ciego Bartimeo aprovecha la oportunidad. Esa es la oportunidad de su vida. Jesús está cerca del lugar donde Él cotidianamente se hacía. Y esto de ser protagonista implica que aprovechemos cada oportunidad de la vida. En el Evangelio de Mateo, finalizando, se habla de la parábola de los talentos. Y hay que aprovechar talentos, recursos, momentos, oportunidades, situaciones, personas. A veces nos ponemos a esperar aquello que ya está sucediendo, que ya está aconteciendo. Y estamos mirando para el lugar equivocado y no somos capaces de reconocer la oportunidad y menos de aprovecharla. El protagonista aprovecha la oportunidad. Tercero, qué interesante, al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar. Está claro que él es ciego, no ve, pero escucha y habla.
El que decide ser protagonista de su propia vida no se está lamentando por lo que no tiene, sino que está haciendo buen uso de lo que tiene. Él es ciego, pero no se lamenta de su ceguera. Está buscando la luz. Pero además sabe que es ciego, pero no es mudo. Es ciego, pero no es sordo. Él escucha y habla y hace uso de lo que tiene, sin lamentarse de lo que no tiene. Y para ser protagonista de la propia vida, se necesita que agotemos los recursos que tenemos y no nos sentemos a llorar por aquellos recursos que no poseemos. Y por eso, ¿qué recursos tiene el ciego Bartimeo? Oye, escucha y grita, habla. Tiene oído, tiene boca. Escucha, habla. A veces nos marginamos de nuestra propia historia, de nuestra propia realidad. No nos apersonamos, no nos empoderamos de nuestra propia vida por una limitación que poseemos. Y se nos olvida que tenemos una limitación, pero se nos olvida que tenemos no sé cuántas posibilidades, no sé cuántas capacidades, no sé cuántas habilidades, no sé cuántas destrezas. 4. Escucha esto, qué interesante del texto sagrado. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, no se deja silenciar, hace caso omiso a aquellos que se convierten en un obstáculo para lograr lo que él quiere. Es protagonista de su propia historia. Por favor, no te dejes silenciar. No te dejes menguar por aquellos que están en contra de tus anhelos, de tus sueños, de tus deseos, de tus proyectos. Grita con más fuerza, y si te dicen que te calles, grita más fuerte. No le crea a los obstáculos. No le crea a los obstáculos. Y persiste. Y eso se convierte en una característica fundante del que quiere ser protagonista de su propia vida. Ojo, no se deja silenciar, no le crea al obstáculo, grita más fuerte, es persistente. No le creas a los obstáculos. No le creas a esas voces tendenciosas, celosas, envidiosas, que quieren hacerte claudicar de tus proyectos, anhelos, deseos y sueños. No creas. 5, dice el texto sagrado, que soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Un salto cualitativo en la vida. ¿Qué significa soltar el manto? Vamos a explicar un poco qué es el manto para el ciego. Es su empresa, es su todo. Es
su salario, es su provisión. Vive del manto. No tiene sino el manto. Está puesto en la vera del camino. Le tienden el manto y lo sientan detrás del manto. Los transeúntes, piadosos, misericordiosos, bondadosos, le van tirando monedas y ayudas. Y él al final del día recoge el manto. Y al recoger el manto, recoge el resultado de la bondad de la gente. De eso vive. Y este hombre suelta el manto porque tiene una fe tan grande que sabe que ya no lo va a volver a necesitar. Lo tira. El manto representa su pasado y lo poco que tiene. Y suelta. Y para ser protagonista de la propia vida uno tiene muchas veces que soltar el manto. Hay que soltar el manto. Hay que correr el riesgo de soltar el manto y saltar, sabiendo que saltando nuestro salto no nos llevará al vacío, sino que nos acercará a Dios. Es genial. Yo te invito a que sueltes tu pasado y creas que tu presente es la gran bendición para tu vida. Suelta tu pasado. Y si estás creyendo que ese manto es todo y más, quiero decirte que hay cosas mayores para ti una vez saltes y te encuentres con Jesús. Para ser protagonista de la propia vida es necesario soltar el manto y dar el salto. Es decir, soltar el pasado, lo poco que tienes que crees que es todo lo que tienes, saltar sabiendo que no saltarás al vacío, sino que te encontrarás frente al Señor Jesús. Sexto, Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó: Maestro, ¿qué pueda haber? De ipso facto, de inmediato, a renglón seguido, en el mismo renglón. Maestro, ¿qué pueda haber? El ciego Bartimeo sabe lo que quiere. Y gracias a que sabe lo que quiere, puede ser protagonista de su propia vida. Yo quisiera preguntarte, ¿tú sabes lo que quieres? Porque hay personas que no saben lo que quieren. Y enredan a los que están a su lado. Porque si usted no sabe lo que quiere, entonces se enreda usted y enreda a todo el mundo. Usted sabe lo que quiere. Recuerda las 4 preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué quiero y para dónde voy? Tú sabes lo que quieres. Tienes que reflexionar sobre este tema, porque puede que vayas en contravía de lo que quieres, porque puede que lo que estés pidiendo en el fondo no lo estás queriendo o no lo estás deseando, porque no te estás comprometiendo con eso que estás pidiendo. Y para ser protagonista de la propia vida es necesario saber qué queremos. Finalmente, 7. Jesús le dijo: anda,
tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Aquí hay dos cosas muy interesantes y son finales, y es que vive de la fe, cree en Jesús y sigue a Jesús. Y el que es protagonista de su propia vida tiene que ser una persona de fe, de fe. Porque el justo vivirá por la fe, porque la fe mueve montañas, porque fe es certeza de lo que no vemos, convicción de lo que esperamos. Fe. Te creo, Señor. Quiero creer como tú le creíste al Padre. Y creo que estás trabajando todo el tiempo en mí, en orden a mi salvación y a mi santificación. Creo. Y creo que quieres lo mejor para mí. Creo. Y creo que me quieres dar luz, esa que hoy no tengo y que me hace tanta falta. Creo que en ti está la vida. Y creo que tú eres la luz del mundo, y el que te sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y es lo que pasa con este ciego Bartimeo. Bartimeo no se queda con el milagro. Se va tras de aquel que le hizo el milagro. Y eso sí es fe de verdad, porque nuestra fe no está puesta en la realización de un milagro, sino en el Señor Jesús, que está obrando maravillas permanentemente en tu vida y en mi vida. Y eso nos hace protagonistas de nuestra propia existencia. Esto es Con Sabor a Evangelio. Te deseo una vida llena de luz, de amor, de paz y de Dios.